Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos las noticias más frescas, los rumores más calientes y los análisis más profundos sobre sus celebridades predilectas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que ha desatado una verdadera tormenta de comentarios y especulaciones. Y es que agárrense de sus asientos, porque vamos a hablar de la mismísima Anne Ercel y de un escándalo que podría poner en peligro su boda. Sí, lo escucharon bien. Parece que el papá de Anne ha explotado y sus declaraciones están causando un revuelo tremendo. Antes de que nos sumergamos en este mar de controversia, quiero pedirles un favor pequeñito, pero que para nosotros significa un mundo. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban a nuestro canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido exclusivo, noticias de última hora, entrevistas y mucho, mucho más. Y si ya son parte de esta gran familia, pues recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Anne Ercel es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero fenómeno a nivel mundial. Y su relación con Hakan Sabank, un reconocido empresario, ha sido seguida de cerca por los fanáticos y los medios de comunicación. Todos esperábamos con ansias el anuncio de su boda, que parecía inminente. Los rumores llevaban meses circulando, las revistas del corazón especulaban sobre la fecha y el lugar, e incluso los fans más acérrimos habían comenzado a crear sus propios diseños de vestidos de novia para Anne. La expectación era palpable. Pero, ¡oh sorpresa! De repente todo se ha complicado. Y la bomba ha estallado desde el interior de la propia familia Ercel. Según fuentes cercanas a la familia, el papá de Anne, Kaya Ercel, no estaría del todo contento con la relación de su hija con Hakan. Al parecer, existen ciertas diferencias irreconciliables que han llevado a una fuerte discusión entre padre e hija. Y no una simple discusión de sobremesa, no. Se habla de gritos, portazos y lágrimas. De una atmósfera tensa que ha invadido el hogar de los Ercel. ¿Pero qué es lo que realmente molesta al señor Kaya Ercel? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según los rumores que circulan en la prensa turca, el papá de Anne tendría ciertas reservas sobre el estilo de vida de Hakan Sabank. Se dice que no le agrada la vida social tan activa del empresario, sus constantes viajes y su fama de ser un poco, ¿cómo decirlo? Un poco mujeriego. No es ningún secreto que Hakan ha tenido una vida amorosa bastante pública y agitada antes de Anne. Sus romances han llenado páginas de revistas y portales de noticias, y aunque él ha intentado dejar atrás esa imagen, parece que el pasado siempre regresa para atormentarlo. Kaya Ercel, al parecer, no olvida fácilmente. Sí, lo sé, esto suena a un cliché de telenovela, pero al parecer, la realidad supera la ficción. Al parecer, el señor Kaya Ercel quiere lo mejor para su hija y teme que Hakan no sea el hombre adecuado para ella. Quiere un hombre que la valore, la respete y que esté dispuesto a comprometerse al 100% con la relación. Y según su opinión, Hakan no cumple con estas expectativas. Quiere un hombre estable con valores familiares sólidos, alguien que esté presente para Anne y que la apoye en su carrera y en su vida personal. Alguien que no la haga dudar ni un segundo de su amor y lealtad. Un príncipe azul de la vida real, vamos. Pero eso no es todo. También se rumorea que el papá de Anne no estaría de acuerdo con la diferencia de edad entre su hija y Hakan. Recordemos que Anne tiene 30 años, mientras que Hakan tiene 33. Aunque la diferencia no es abismal, al parecer, para el señor Kaya Ercel, estos años de diferencia podrían ser un factor determinante en el futuro de la relación. En su opinión, Hakan podría estar en una etapa diferente de la vida, buscando experiencias y libertad, mientras que Anne podría estar lista para sentar cabeza y formar una familia. Una diferencia de prioridades que a largo plazo podría generar conflictos y frustraciones. Y como si todo esto no fuera suficiente, también se ha filtrado a la prensa una supuesta declaración del señor Kaya Ercel en la que expresa su preocupación por la influencia que Hakan podría tener sobre Anne. Al parecer, teme que el empresario la aleje de su familia, de sus amigos y de sus raíces. Quiere que su hija siga siendo la misma persona sencilla y humilde que siempre ha sido, a pesar de su fama y su éxito. Teme que Hakan la introduzca en un mundo de lujo y superficialidad que la cambie y la aleje de sus valores. Kaya Ercel siempre ha sido un hombre de familia, muy apegado a sus hijas, y no quiere perder esa conexión.
Esta declaración, por supuesto, ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos de Ande se han dividido en dos bandos. Algunos apoyan al señor Kaya Arcel y entienden su preocupación por el bienestar de su hija. Argumentan que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y que su instinto protector es comprensible. Además, señalan que la experiencia de vida del señor Arcel le permite tener una perspectiva más clara de la situación y que su opinión debería ser tomada en cuenta. Otros, en cambio, critican su actitud y lo acusan de ser un padre controlador y posesivo. Consideran que Ande es una mujer adulta y capaz de tomar sus propias decisiones, y que su padre no tiene derecho a interferir en su vida amorosa. Argumentan que el amor no entiende de edades ni de diferencias sociales, y que Ande tiene derecho a ser feliz con quien ella elija. Además, señalan que Hakan ha demostrado ser un buen hombre y que ha hecho feliz a Ande, y que eso es lo único que debería importar. Lo cierto es que hasta el momento ni Ande Arcel ni Hakan Sabanc han emitido ninguna declaración oficial sobre este tema. Ambos han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos creen que esta actitud es una estrategia para evitar que el escándalo se haga aún más grande. Otros, en cambio, piensan que la pareja está atravesando por un momento difícil y que necesita tiempo para resolver sus problemas internos. Incluso se rumorea que Ande y Hakan están teniendo sesiones de terapia de pareja para intentar superar esta crisis. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la boda de Ande Arcel y Hakan Sabanc está en peligro. Y la tensión entre el papá de Ande y el empresario podría ser un obstáculo difícil de superar. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿lograrán Ande y Hakan superar este bache y llegar al altar? ¿O el papá de Ande logrará convencerla de que Hakan no es el hombre adecuado para ella? ¿Cederá Ande a las presiones familiares o seguirá su corazón? Pero la trama se complica aún más. Algunos medios de comunicación han comenzado a indagar en el pasado de Hakan Sabanc, sacando a la luz antiguos romances y escándalos. Se han desempolvado viejas fotografías y se han revivido testimonios de exparejas, pintando una imagen poco favorecedora del empresario. Esta campaña mediática ha intensificado aún más la presión sobre Ande y ha reforzado las dudas del señor Kaya Arcel. También se ha especulado sobre la reacción de la familia Sabanc ante esta controversia. Se sabe que la familia Sabanc es una de las más influyentes y poderosas de Turquía, y que tiene una gran reputación que proteger. ¿Estarán de acuerdo con la relación de Hakan con Ande? ¿Aprobarán su matrimonio? ¿O preferirán que Hakan se case con alguien de su mismo círculo social? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que podrían ser determinantes en el futuro de la pareja. Solo el tiempo dirá qué sucederá. Pero lo que sí podemos asegurarles es que aquí, en su canal favorito, estaremos al tanto de todas las novedades y les mantendremos informados al minuto. Así que no se despeguen de sus pantallas y manténganse conectados con nosotros. Estaremos atentos a cada movimiento de Ande, Hakan y el señor Kaya Arcel. Les traeremos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos. En resumen, hoy hemos analizado el escándalo que está sacudiendo la vida de Ande Arcel y que podría poner en peligro su boda con Hakan Sabanc. Hemos visto las supuestas declaraciones del papá de Ande, Kaya Arcel, en las que expresa su preocupación por el estilo de vida de Hakan, la diferencia de edad entre ambos y la posible influencia que el empresario podría tener sobre su hija. Hemos analizado las reacciones de los fanáticos y las especulaciones de la prensa turca. Y hemos llegado a la conclusión de que el futuro de esta relación es incierto. Un futuro que pende de un hilo, amenazado por las tensiones familiares, la presión mediática y las dudas personales. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, compartiendo este momento y enterándose de todos los detalles de este escándalo. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que esta es solo una parte de la historia y que seguiremos investigando para traerles todos los detalles. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el papá de Ande tiene razón en preocuparse por su hija? ¿O creen que Ande debería tomar sus propias decisiones y seguir su corazón? ¿Creen que Hakan es el hombre adecuado para Ande? ¿Creen que la pareja logrará superar este obstáculo? ¿Qué papel creen que jugará la familia Sabanc en todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saberlo todo.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y muchas sorpresas más. Gracias por todo su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, manténganse sintonizados para más chismecitos jugosos. El mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos.